Ya, entonces, hola chicos, hoy día vamos a ver la semana 6. Esto sería lo que es la disfunción endocrina. A ver, para iniciar, lo más básico o lo principal que tenemos que ver en la función endocrina es el eje hipotálamo-hipófisis. Este va a ser un sistema neuroendocrino que va a ser muy importante para que nuestro organismo pueda realizar múltiples funciones, incluyendo nuestro crecimiento, el metabolismo, la reproducción, incluso también cómo es que nosotros respondemos al estrés. Este eje, por su nombre, está formado por el hipotálamo y por la hipófisis, ¿ya? Primero vamos a comenzar con el hipotálamo. ¿Listo? Ya. Entonces, el hipotálamo va a ser básicamente el centro de control, ¿ok? Va a ser el centro de control endocrino. Va a ser una pequeña región, como vemos acá en la imagen, ubicada en el cerebro, justo por encima de la hipófisis. Acá vemos la hipófisis y justo por encima está el hipotálamo. Entonces, su función principal va a ser básicamente integrar todas las señales del sistema nervioso central y periférico para poder regular ciertos procesos fisiológicos, como ya les mencioné, incluso la temperatura, la sed, el hambre, el sueño. Entonces, esta regulación se da por la liberación de ciertos factores, tanto liberadores como inhibidores. Pero en este caso vamos a darle más énfasis a los factores liberadores, ¿ya? Son los que más nos importan ahorita. Cada uno de estos factores va a actuar sobre células específicas en la adenohipófisis, sí, mayormente. Que dentro de la adenohipófisis nosotros vamos a encontrar receptores especializados que van a poder reconocer estos factores liberadores. Entre los más importantes que tenemos son a la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. Esta TRH lo que va a hacer es estimular la secreción de la hormona TSH, que es la hormona tiroestimulante, y también de la hormona prolactina. También la pueden encontrar también la pueden encontrar como PRL. PRL. Luego también tenemos el factor liberador CRH. Esta es la hormona liberadora de corticotropina. Entonces, esta induce la liberación de la hormona adrenocorticotropa, que es la ACTH. Luego tenemos a la GHRH, que es la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. ¿Ok? Entonces, GH es de Growth Hormone, como para que no se olviden, entonces hormona del crecimiento. Y, por su nombre lo dice, promueve la secreción de la hormona del crecimiento, de la GH, la Growth Hormone. Y por último tenemos a la GnRH, es la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta GN que ven acá es de gonadotropinas. Entonces, esta GnRH lo que va a hacer es estimular la liberación de la FSH y de la LH. Cuando hablamos de gonadotropinas, nos estamos refiriendo más que nada a la parte ya reproductiva. Por eso tenemos a la FSH y a la LH. La FSH es la hormona folículo estimulante y la LH es la hormona luteinizante. ¿Ok? Por otro lado, tenemos que recordar que las únicas dos hormonas que produce el hipotálamo son la vasopresina y la oxitocina. Entonces, estas dos van a ser las únicas que el hipotálamo va a producir, ¿ok? Porque normalmente yo les estoy explicando ahorita que el hipotálamo no produce hormonas, el hipotálamo produce factores liberadores. Y esos factores liberadores en la adenohipófisis estimulan a que la adenohipófisis produzca hormonas, ¿ok? Eso no se olvide. Si ustedes le dicen, ay, la TSH es producida en el hipotálamo. Falso. La FSH es producida en el hipotálamo. Falso. Entonces, recuerden eso. El hipotálamo, las únicas que produce es la vasopresina y la oxitocina. ¿Ok? Entonces, estas dos también van a ser almacenadas en el lóbulo posterior de la hipófisis. Y básicamente eso va a ser lo único importante de la neurohipófisis.
¿ok? Que va a almacenar la vasopresina y la oxitocina. Acá, almacena. Entonces, la vasopresina y oxitocina es producida por el hipotálamo y luego almacenada por la neurohipófisis. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es la hipófisis. A la hipófisis también la podemos encontrar a veces con el nombre de glándula pituitaria, ¿ok? ¿Se va a encontrar dónde? Se va a encontrar en la zona, en la silla turca del hueso esfenoides y va a estar conectada al hipotálamo mediante un tallo hipofisiario, como vemos acá en la imagen, ¿no? Y se va a dividir en dos partes. Entonces acá vemos este dato importante, ¿dónde está? En la silla turca. Por eso a veces cuando hay deficiencia de esta hipófisis vemos la silla turca vacía en las radiografías, en las tomografías también. Entonces está conectado por un tallo hipofisiario, como vemos acá. Por eso se conecta con el hipotálamo. Y vamos a ver que se divide en dos. Uno por acá y otro por acá. Entonces tenemos a la adenohipófisis y a la neurohipófisis. La neurohipófisis básicamente su función es más que nada almacenar y liberar. Y como ya les mencioné arriba, bueno, antes, en la diapositiva anterior, almacena vasopresina y oxitocina. Em, pero la adenohipófisis, más que nada su función no es tanto almacenar y liberar, sino que la adenohipófisis es la única que produce, ¿ok? Entonces, esta sí va a producir hormonas que van a actuar sobre las gónadas, sobre la tiroides, sobre la corteza suprarrenal, sobre el hígado. A ver cómo recordando, a ver si me está escuchando. Este, ¿qué hormonas se producen en las gónadas? ¿O qué hormonas se producen que actúan en las gónadas? ¿Se acuerdan? Porque eso sí tienen que aprendérselo, chicos, como que sepan todas las hormonas y dónde van a actuar, eso sí es importante. ¿No? Bueno, acá cuando se olviden pueden volver a revisar y acá les digo, así está bien clarito en el cuadrito, las gonadotropinas, que van a ser obviamente las hormonas que se van a liberar al final, que van a actuar en las gónadas, por eso le dice su nombre, tenemos a la folículo estimulante y a la luteinizante. Tirotropina viene de tiroides, ¿ok? Entonces eso creo que me faltó decirles, por si no queda claro. Tiroides, gónadas. Entonces, en la tiroides tenemos a la TSH, bueno, la hormona de crecimiento y la corticotropina. Esto es en la glándula suprarrenal, ¿ok? Ya con eso creo que queda más claro. Ya, entonces, volviendo, como les menciono, la adenipófisis va a encargarse de producir ciertas hormonas. Y estas hormonas son las que hemos visto arriba, que es la folículo estimulante, luteinizante, la TSH, ACTH, prolactina, etcétera, etcétera. Pero cada una tiene una función. Empezamos con la FSH, que es la folículo estimulante. En las mujeres, la folículo estimulante va a ayudarnos en el desarrollo folicular. Su nombre lo dice, desarrollo folicular, folículo estimulante. ¿A nivel de dónde? A nivel de los ovarios. ¿Ok? A nivel de los ovarios. Mientras que en los hombres, porque no solamente la FSH la tenemos las mujeres, también lo podemos ver en los hombres, promueve lo que es la espermatogénesis, ¿ok? Y la espermatogénesis, obviamente, significa que favorece la producción de los espermatozoides. La LH o hormona luteinizante, en el caso de las mujeres, es responsable de que de la ovulación y de la formación del cuerpo lúteo. Por otro lado, en los hombres, es la responsable que estimula las células de Leydig para que éstas puedan producir testosterona a nivel de los testículos. Ok, entonces acá estimula el testículo
para producir la testosterona. Ujú. Eso sería la luteinizante. Luego, en la ACTH, que es la adrenocorticotropa, porque no sé bien voy a escribir, adrenocorticotropa. Muy larguito su nombre. Ya, la adrenocorticotropa va a ser la encargada de estimular específicamente el crecimiento de la corteza suprarrenal. Y la corteza suprarrenal es esta. Nosotros tenemos acá nuestro pequeño riñón con formita de haba. Entonces, encima, como su sombrerito, está la glándula suprarrenal, ¿no? Que normalmente no es tan así triángulo, sino más así. Pero bueno, ahí arriba está la glándula suprarrenal. Entonces, esa es la que vamos a ver ahorita. Vamos a hacerle como un pequeño zoom, por eso lo vemos así. Y lo que vamos a ver es que la corteza suprarrenal o glándula suprarrenal tiene tres zonas. Tiene la zona glomerular, bueno, obviamente tiene una cápsula, que es la parte externa, pero de ahí tenemos la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular, y luego al centro tenemos a la médula, ¿ok? En la zona glomerular lo que nosotros vamos a ver es la producción de mineralocorticoides. Mineralocorticoides. ¿Cuáles son estos? Tenemos a la famosa aldosterona. ¿Se acuerdan? Porque esto lo hemos hablado hasta el cansancio, lo de la aldosterona, el sistema renina angiotensina aldosterona. Entonces, esa es súper conocida, ¿no? La aldosterona se va a encargar de regular el equilibrio de agua y electrolitos. Por otro lado, en la zona fascicular, fascicular, en la segunda parte, un poco más interna, tenemos a la producción de los glucocorticoides. Y acá el más importante, ¿cuál es? El cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Ok, entonces esto, estrés. Va a ayudar en la respuesta al estrés, también va a ayudar a regular el metabolismo. Y por último, en la zona ya reticular, lo que vamos a encontrar son los andrógenos. ¿Y cuáles son los andrógenos? Son los esteroides sexuales, la progesterona, ejemplo. Los andrógenos sexuales. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es la adrenocorticotropina. Y esto, chicos, por si acaso, lo más gordito, muy gordito. Esto sí viene, a mí sí me vino y horrible, ya. Y dice que en varios exámenes sí les viene también esto, porque es muy importante, sobre todo la parte de acá, o sea, la parte en cómo se clasifica o cómo se produce en cada una de las zonas de la glándula adrenal, eso sí preguntan, sí, por si acaso, como que, ojito con eso. Y luego tenemos la TSH. TSH, como les digo, es la hormona estimulante de la tiroides. Entonces, esta va a estimular el crecimiento de la glándula tiroides y va a promover la producción de ¿qué? De la T4. Bien. Por último, bueno, nos quedamos más. Vemos la GH, que es la hormona de crecimiento, pero también la podemos encontrar con el nombre de somatotropina. Somatotropina. ¿Ok? Que no se confundan. GH, hormona de crecimiento, somatotropina. Entonces, esta va a encargarse de estimular la síntesis de proteínas para que nosotros podamos crecer corporalmente y visceralmente. Además, también se encarga de regular el metabolismo de las grasas para poder usarlas como fuente de energía y no utilizar siempre o tanta glucosa. Entonces, por si acaso, por si les preguntan, cuando hay un exceso, vamos a ver acá, cuando hay un exceso de hormona de crecimiento, como ella se encarga de utilizar más grasas en vez de glucosa y acumular esta glucosa, el paciente puede desarrollar una hiperglicemia, ¿ok? Y una hiperglicemia, ¿qué es lo que me va a dar? Una diabetes, ¿ok? Entonces eso podría ser un dato interesante de la hormona de crecimiento. Y por último, la prolactina.
Esta va a encargarse de estimular el desarrollo de las glándulas mamarias y también estimular la producción de leche al momento de la lactancia. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? ¿O todo claro? En verdad creo que esa es la parte más importante, donde dan todas las hormonas y así. ¿No? Ya. Entonces seguimos. Ya. Entonces continuamos con la adenopófisis para ser más específicos. La hipófisis va a estar formada por diferentes tipos de células responsables en la producción de estas hormonas que hemos mencionado antes. Y estas células que son las que producen se van a clasificar en células somatotropas, lactotropas, corticotropas, gonadotropas y tirotropas. Si se dan cuenta, sus nombres son muy parecidos a lo que producen, así que no es tan difícil de relacionarlos, ¿no? ¿Cuáles son las células que encontramos en la mayoría somatotropas? ¿Ok? Estas las encontramos en un 50%. Son las somatotropas, como ya les dije anteriormente. ¿Cuál se le llamaba somatotropina? ¿Se acuerdan? A ver, un ratito. Bueno, entonces, las somatotropas, pues por su nombre como lo dice, producen lo que es las hormonas del crecimiento, que también se le llamaba como somatotropina. Ya está. Entonces, secretan la hormona del crecimiento y tienen una característica, y es que son acidófilas. Entonces, eso no se olviden, ¿cuál es la célula que encontramos mayormente en la adenohipófisis? La hormona, perdón, las células somatotropas y que producen la hormona del crecimiento. Luego encontramos también a las lactotropas. Lacto viene de leche y estas las encontramos en un 25% nada más. Y como viene de leche, ¿cuál se encargaba de estimular la producción de leche? La prolactina. Claro. Entonces, la prolactina también va a estar ahí. Y luego tenemos a estas dos, a las somatotropas y a las lactotropas, son acidófilas. He visto en algunos exámenes que les preguntan como un verdadero y falso, como que cuál de esas es acidófilas o basófilas, o les preguntan la somatotropa es basófila y pues no está mal. Entonces, eso también, acuérdense de esa clasificación. Ahorita un poquito les explico qué significa que sea acidófila o basófila, ¿ok? Por otro lado, en las basófilas tenemos a las corticotropas. Las corticotropas vamos a encontrarlo básicamente un 20% nada más dentro de la hipófisis y se va a encargar de la corticotropa, como su nombre lo dice, de la hormona adrenocorticotropa. Ya, pues adrenocorticotropa, recuerden que producía la hormona del cortisol, o sea, el estrés. Luego tenemos a las gonadotropas de gónadas. Estas las vamos a encontrar en un 15%. Y en gónadas, ya les dije, encontramos a la luteinizante y a la folículo estimulante, ¿ya? Que son básicamente encargadas de la función reproductiva. Y por último tenemos a las tirotropas. Tiro de tiroides. Estas vamos a encontrarla en un 10% nada más y se va a encargar de producir o secretar la hormona tiroestimulante. Entonces, estas últimas tres son basófilas y las dos primeras son acidófilas. Cuando hablamos de acidófilas, nos referimos a que tienen afinidad por los colorantes ácidos, pues acidófilas. ¿Cuál es un colorante ácido? La eosina. Eso significa que mis células, ay, ya, que mis células acá en el microscopio las vamos a ver teñidas de rosadito. Por ejemplo, estas, ¿no? Vemos que es acidófilas y vemos que están teñidas de un color medio rosadito, ¿no? Por otro lado, cuando la célula es basófila, significa que tiene afinidad por colorantes más alcalinos, más básicos. ¿Como cuál?
como por ejemplo la hematoxilina, y se encarga de teñir estas células de color azul o un color más o menos morado. Por eso las vemos acá, moraditas, rosadas. Ujú. Ya. Eso sería la diferencia entre cuál es acidófila y cuál es basófila. Ya. A ver. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la tiroides, el síndrome tiroideo. Lo que va a pasar es que nosotros tenemos al hipotálamo, ¿verdad? Arriba. El hipotálamo va a producir, hipotálamo, acá arriba, va a producir un factor liberador. No se olviden, el hipotálamo no produce hormonas, produce factores liberadores. En este caso, la TRH, la hormona liberadora de tirotropina. Esa TRH va a viajar por todo el sistema, por todo este sistema hipotálamo-hipófisis y va a estimular a la adenohipófisis. ¿Ok? Va a estimular a la hipófisis, a la parte anterior, que es la adenohipófisis. ¿Para qué? Para que ésta pueda liberar la TSH, la hormona estimulante de tiroides. Esta hormona va a viajar, va a viajar, va a viajar por todo el adenohipófisis y va a llegar a la glándula tiroides. Acá está. ¿Y qué le indica la glándula tiroides? La TSH le dice a la glándula, oye, produce y libera hormonas tiroideas. Entonces, lo que hace es que la tiroides va a producir la T4. ¿Ok? La T4 es la más abundante. Ok, eso no se olvida. También le pregunta. La T4 es la más abundante. La vamos a encontrar en un 90% de la producción de la tiroides. O sea, lo que más va a producir la tiroides es la T4. La T3, por otro lado, se le llama triyodo. Eso voy a escribir para que no se olvide. T3 de triyodo, tironina. Y la T4 se le llama tiroxina. Ya, la T3 es la que se va a producir en menos cantidad, más o menos un 10%. Pero ¿qué es importante? Que la T4 es inactiva, pero la T3 es activa. Esto también, ojito con esto, les van a preguntar cuál es la hormona que está activa, cuál es la inactiva, cuál es la más abundante, cuál es la menos abundante. Entonces, biológicamente la T3 es la forma activa, es decir, es la que en realidad, la que va a entrar a las células y va a actuar en los tejidos, la que va a encargarse de regular el metabolismo, la frecuencia cardíaca, por ejemplo, la temperatura. Sin embargo, como les estoy mencionando, la tiroides va a producir sobre todo T4. Entonces, lo que va a pasar es que el cuerpo va a transformar esta T4 en T3. ¿En dónde? En los tejidos periféricos, como por ejemplo el hígado, riñones y músculo. Y acá está, mediante la enzima desyodasa. Entonces, por medio de la enzima desyodasa, el cuerpo va a cambiar la T4 y va a sacar T3. Que T3 es la forma activa. ¿Y esto dónde pasa? En tejidos periféricos. ¿Como cuáles? Como el hígado, como el riñón y hasta el mismo músculo. ¿Ok? Espero que eso haya quedado bastante claro. Eh, Como les digo de acá, lo más importante es todo lo que pasa, ¿no? Hipotálamo produce factor liberador TRH. TRH estimula la hipófisis, sobre todo la adenohipófisis, para que produzca la TSH. La TSH viaja a la tiroides produce más T4 que T3, pero T4 no funciona mucho, no es activa, entonces el cuerpo tiene que producir, o bueno, convertirla a T3 para que sea activa. ¿Ok? Entonces, ahí eso lo hace mediante la enzima de yodasa. Ok, ya con todo eso creo que quedó bastante claro. Entonces pasemos a lo que es alguna de las alteraciones que nosotros podemos ver en la tiroides. ¿Ok? Y lo que vamos a ver es, por ejemplo, el hipotiroidismo.
El hipotiroidismo va a ser un trastorno endocrino que se va a caracterizar por una disminución en la síntesis o la liberación de las hormonas tiroideas. Entonces, esto va a producir que el cuerpo esté en un estado general de hipometabolismo, ¿ya? ¿Y por qué es importante que recuerden el hipometabolismo? Porque con eso van a sacar mucha de la clínica que tiene esta enfermedad. Entonces, la causa del hipotiroidismo varía según el nivel en donde está la afectación. Como yo les digo, básicamente, cuando empezamos a estudiar endocrino, que esto es endocrino, lo que vamos a ver es que todo es una cadena. Si algo falla, hay retroalimentación negativa, positiva, porque si eso se disminuye, esto se empieza a aumentar para que esto se disminuya o porque indica como que está disminuyendo. Entonces, básicamente, esa es la función, ¿no? Todo es como que en cadena, nada funciona solo. Entonces, en el hipotiroidismo pasa lo mismo. Tenemos un eje que si falla algo arriba, se afecta todo lo que le consigue, ¿verdad? Pero si falla algo abajo, significa que lo de arriba está bien. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien claro. Entonces, por ejemplo, tenemos al hipotiroidismo primario. El primario es el más frecuente. ¿Ok? Entonces, en las consultas lo que más vamos a ver es una afectación primaria. ¿Qué me refiero con afectación primaria? ¿Dónde está el daño? En la misma glándula tiroides. ¿Ya? Porque nosotros tenemos es déficit de T3 y T4. ¿Dónde se produce T3 y T4? En la glándula tiroides. ¿Ok? Entonces aquí la tiroides es la que está fallando. ¿Y cuál es la más frecuente o la enfermedad más común dentro de los hipotiroidismos primarios? La tiroiditis de Hashimoto. No se olvide. También hay otras causas como tiroidectomía, por ejemplo, tienes un cáncer de tiroides, te sacan la tiroides y puedes tener hipotiroidismo por eso. Igual sigue siendo primario porque el problema no es en el hipotálamo, no es en la hipófisis, es en la misma glándula. De ahí también podemos tener por medicamentos que afectan directamente a la glándula tiroides, como por ejemplo el litio, la amiodarona, entre otros. Entonces, todos esos serían ejemplos de hipotiroidismo primario, pero el más famoso, el más común, es la tiroiditis autoinmune de Hashimoto. Luego también podemos tener un hipotiroidismo secundario. Entonces, en este caso lo que pasa es que hay una disfunción ¿de qué? Vamos subiendo. Primario acá, tiroides. Secundario subimos un poquito más. Y hablamos de la hipófisis. ¿Ok? Entonces acá, en el secundario, el daño está en la hipófisis. Entonces, no hay suficiente. Si el daño está en la hipófisis, ¿qué es lo que no se está produciendo? O sea, ¿qué es lo que produce la hipófisis que me estaría afectando en este caso, ¿no? Según lo que les digo, bueno, según esta imagen. Si la hipófisis está mal, ¿qué es lo que me está faltando? Bueno, a ver. Como les digo, chicos, estoy bastante. Esto sí viene bastante. Bueno, entonces, vamos a ponerlo acá, sino como pero recordando. Hipotálamo. De ahí pasa a la hipófisis, la cual produce la TSH y luego pasa a la tiroides. Acá tenemos la T3 y T4. Ok, entonces, primaria, aquí. Eso está mal. Secundaria, la hipófisis está mal. Y terciaria, el hipotálamo está mal. ¿Se dan cuenta? Va subiendo, ¿verdad? Entonces, si la hipófisis está mal, ¿qué es lo que voy a ver disminuido? ¿La TRH? ¿Esto? No, ¿verdad? Este está bien. El hipotálamo está funcionando muy bien. Entonces, si yo estoy dañando mi hipófisis,
lo que voy a encontrar disminuido es a mi TSH y por ende también a mi T3 y T4, porque si no hay suficiente TSH, también va a disminuir la estimulación en la tiroides, entonces va a producirse menos T3 y T4. Y lo mismo pasa cuando es terciaria. Pero en este caso, ya cuando es terciaria, ya el daño está a nivel del hipotálamo, o sea, bien arriba. Entonces, si no hay TRH, no hay TSH y no hay T4, ¿verdad? Pero por otro lado, en el primario, que solamente está dañada la tiroides, la T3 y T4 van a estar bajas, sí, pero la TSH va a estar baja, no. La TSH está normal, porque no hay daño arriba. Ya. Es como que la hipófisis sí está trabajando correctamente, está mandando su TSH, manda, y le dice, oye, produce. Pero la glándula dice, no, no puedo, estoy enferma, no estoy, hubo tiroidectomía, hay una enfermedad autoinmune. Entonces, por más que tú me mandes el estímulo, yo no voy a producir T374. Básicamente eso es lo que pasa. Entonces, un ejemplo del hipotiroidismo secundario bastante común, bueno, no tan común, sino conocido, es la necrosis de Sheehan. ¿Ok? O síndrome de Sheehan, que también se le llama necrosis postparto. Y un hipotiroidismo terciario en verdad es bastante raro. Así que solamente acuérdense que ahí ya estaba fallando el hipotálamo, o sea, a nivel arriba. Entonces vamos con la tiroiditis de Hashimoto, que es una tiroiditis autoinmune. Eso es muy importante, es autoinmune. También se le puede encontrar con el nombre de tiroiditis linfocitaria crónica o linfocítica crónica. Ya, lo que va a pasar en esa tiroiditis de Hashimoto es que va a haber un ataque autoinmune contra los componentes de la misma tiroides. Y como les digo, es la causa más frecuente de hipotiroidismo primario en adultos. Mayormente lo vamos a ver en mujeres. Mayormente lo vemos en mujeres de mediana edad. Como les digo, es una enfermedad autoinmune donde mi sistema inmunológico va a producir anticuerpos contra antígenos tiroideos. Entonces va a generar una destrucción de tipo progresiva de mi tejido glandular de la tiroides. Hay algunos factores que pueden predisponerme a que yo pueda tener esta enfermedad autoinmune, como factores genéticos, que son el HLA DR3 y el HLA DR5, y también antecedentes familiares. En el caso de ambientales, tenemos que puedes estar expuesto a deficiencia o exceso de yodo, o ciertas infecciones virales también pueden activar estos anticuerpos, o también el exceso de estrés también puede generar una enfermedad autoinmune. En el caso de las hormonas, también las mujeres durante un proceso de posmenopausia, posparto, donde hay un bloqueo de hormonas, puede generarse este trastorno y esta enfermedad autoinmune. Entonces, la fisiopatología básicamente es que el sistema inmune lo que va a hacer es generar infiltración de linfocitos, por eso también se le llama tiroiditis linfocítica, porque vamos a ver infiltrado linfocitario de tipo T y de tipo B. ¿Ok? Eso no se olvida. Linfocitos T y B. Eso vamos a ver en la tiroiditis Hashimoto. Pero los que más daño nos van a ser los de tipo B. Esos son los protagonistas ahorita. Estos linfocitos B van a generar autoanticuerpos contra la TPO y la TG. La TPO es la peroxidasa tiroidea y la TG es la tiroglobulina. Entonces nosotros vamos a tener anticuerpos llamados anti-TPO y antitiroglobulina, o sea, anti-TG. Esta infiltración linfocitaria lo que va a causar es una inflamación crónica y esta inflamación va a generar destrucción gradual de los folículos tiroideos. Entonces, si mis folículos tiroideos van a estar dañándose poquito, 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 esto va a generar que se reduzca la capacidad de mi glándula para poder producir T3 y T4. Entonces, es por esto que debido a este daño, mi glándula ya no va a producir suficiente, las hormonas empiezan a disminuir, se empieza a elevar el TSH. ¿Por qué? Porque es como que yo, a ver, imaginemos, yo estoy acá y estoy abriendo un caño. Vamos a ponernos. Ya, imaginemos que sea un caño, ¿ok?
Entonces yo estoy abriendo un caño y sí, me está produciendo agua, o sea, está botando agua. Imaginemos que el agua es la T3 y T4. Esto es en un momento normal, que todo está funcionando. El hecho de que yo abra el caño, este es mi TSH, ¿ok? Entonces yo abro el caño y sale agua. Eso es lo que debe pasar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo estoy intentando abrir el caño, pero no sale agua? Mi cuerpo detecta, no está saliendo agua, no hay T3, T4. ¿Qué está pasando? Entonces lo que mi cuerpo va a hacer, va a decir, creo que no estoy produciendo suficiente TSH, o sea, no estoy abriendo bien el caño, necesito abrirlo con más fuerza. Entonces, vamos a ver una TSH elevada, porque la TSH piensa que es su culpa. Yo no estoy produciendo suficiente, entonces por eso es que me está faltando T3 y T4, cuando no se da cuenta que el problema está acá, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a encontrar eso en el laboratorio. Y eso es muy importante porque también lo preguntan, ¿cómo es que encontramos a la TSH, cómo encontramos a la TRH, cómo encontramos a la T4, T3 en cada una de las enfermedades de la tiroides? ¿Ya? Entonces acá encontramos a la TSH elevada por retroalimentación negativa, se le llama. Sí. Negativo. T4, T3, obviamente bajas, esto sí. Y lo más característico, como esta es una enfermedad autoinmune, lo que vamos a encontrar son anticuerpos positivos. Eso sí es fijo, vamos a encontrar anticuerpos. Si no encontramos anticuerpos, no estamos hablando de una tiroiditis autoinmune, ¿verdad? ¿Y cuál es lo que encontramos? Mayormente al anti-TPO. Ese va a ser el fijo que sí deberíamos encontrar, al anti-TPO. Pero también podemos encontrar el anti-TG, pero más que nada un 60-80%. Y sobre todo no es tan específico como el anti-TPO, ¿ok? Y en cuanto a la clínica del paciente, a ver, si yo les dije que en el hipotiroidismo tenemos un hipometabolismo, lo que va a pasar es que todo va a ir para abajo. Todas mis funciones van a ir para abajo. Por ejemplo, el paciente va a estar cansado, somnoliento, fatigado. Y esto de acá. Esto es fijo y esto es súper importante recordarlo. El paciente hipotiroideo tiene intolerancia al frío. Tú ves que hay un solazo y todo y el paciente está abrigado. Y en verdad, sí lo hizo en los hospitales, está haciendo un solazo, hace calor y el paciente está, doctora, ¿me puedes tapar? Entonces, sí, el paciente tiene intolerancia al frío. El paciente aumenta de peso. Es un paciente gordito. La piel se vuelve seca, el cabello se puede caer, se vuelve quebradizo. También vemos, como les digo, como todo va para abajo. En cuanto al corazón, bueno, acá no está, vamos a ponerlo por acá. Vamos a tener bradicardia. Y como hay hipometabolismo, vamos a tener estreñimiento, constipación, ¿ya? La paciente no va a ir mucho al baño. En los signos físicos que podemos encontrar en el paciente pueden ser, a veces se le puede encontrar un bocio, o sea, a la glándula inflamada, se le nota acá la glándula en el momento de hacer la palpación, un bocio difuso, puede ser firme también, o la glándula puede ser de tipo nodular, pero no suele doler mucho, en verdad. Más que nada uno se guía por esto acá. Y esto, como le digo, es fijo, se lo tienen que saber desde ahorita para este examen, para el siguiente y para toda la carrera, porque lo van a ver mucho. Y lo gracioso de estos pacientes hipotiroideos o hipertiroideos, es que muchas veces encuentras a los pacientes así como paciente libro, como le llaman, porque es como que en el libro te sale, tiene tal, y te ponen una foto. Y efectivamente tú vas al hospital y encuentras a ese paciente y se ve como la foto, se ven igualitos. Entonces es bastante fácil, no sé el diagnóstico, pero sí como que darte cuenta, ah, ya, ese tiene problemas de tal cosa, ¿no?
Entonces, ya vimos la tiroiditis de Hashimoto, que es tiroiditis de tipo primaria. Ahora pasamos con una tiroiditis de tipo secundaria, que vendría a ser el síndrome de Sheehan. Eso también va bien fácil de ubicarlo al momento del examen, de saber cuál es. ¿Por qué? Porque es el que básicamente es el único de los que les voy a mencionar, que se relaciona con una hemorragia obstétrica, o sea, posparto o durante el parto. Entonces, lo que va a pasar en el síndrome de Sheehan es que va a haber una necrosis por isquemia de la adenohipófisis, o sea, de la hipófisis anterior. Y esto va a ocurrir en mujeres luego de haber tenido una hemorragia obstétrica severa, sobre todo durante el parto. Entonces, esta necrosis va a provocar insuficiencia hipoficiaria, que puede ser parcial o completa. ¿Y qué es lo que va a pasar o por qué? Porque es que se da esta isquemia, ¿no? Lo que pasa es que cuando una mujer está embarazada, va a generar una hipertrofia, una hiperplasia de la hipófisis, como que va a agrandarse, a hipertrofiarse, ¿va? Como cuando uno va al gym y hipertrofia, ya, igual. La hipófisis se hipertrofia. Entonces, esto hace que si tú estás más grande, vas a necesitar más oxígeno, ¿verdad? Pero no van a generarse nuevos vasos ni nada, ¿verdad? Entonces, yo necesito más oxígeno, pero no hay más vasos. Entonces, me va a estar llegando poco oxígeno. Entonces, esto va a generar una hipotensión severa. Entonces, esto hace que mi hipófisis se vuelva vulnerable a tener un infarto por isquemia. Y esto no solamente va a afectar la tiroides, sino que también puede afectar a la ACTH, me puede generar una insuficiencia suprarrenal secundaria, generándome una deficiencia de cortisol. Me puede generar daño con la FSH, o sea, un hipogonadismo. No me voy a desarrollar correctamente porque no tengo suficiente folículo estimulante, luteinizante, prolactina, eso es lo más importante, creo, la prolactina, porque es parte de la clínica. En este caso, las mamás no tienen lactancia, o sea, normalmente se supone que el hecho de que no esté dando a luz y esté embarazada activa en el cuerpo de la mujer al desarrollo o a la estimulación de la prolactina para que pueda producir leche, ¿verdad? Pero en este caso, estas mamás no producen leche, fallan en la lactancia. La hormona del crecimiento, la GH, también se ve afectada. El paciente lo va a saber fatigado con hipoglucemia, porque recuerden, la GH también me podía causar hiperglucemia, en este caso, si está disminuida, hipoglucemia, o disminución de la masa muscular. Entonces puede tener bastantes cambios hormonales secundarios a lo que está pasando, ¿verdad? A la isquemia de la hipófisis. Entonces, básicamente la clínica no necesariamente puede presentarse de inmediato, pero sí puede ser inmediata o puede ser después, incluso meses o años después del evento obstétrico. Los síntomas que son tempranos, que son días a semanas después del posparto, lo más importante es esto: ausencia de lactancia. Ustedes ven a Galactia, porque así se le llama, ¿ya? A Galactia ha tenido una hemorragia o ha tenido un parto. Este, literalmente, ven esas dos cositas y ustedes marcan síndrome de Sheehan. Es fijo, ¿ya? Entonces, también pueden tener falta de menstruación, debilidad, hipotensión, pero esas cosas no son tan específicas, ¿no? Y las complicaciones más llamativas son un hipotiroidismo secundario, porque como les digo, va a haber falla en la TSH, entonces el paciente puede quedar hipotiroideo. Y también puede generarse una insuficiencia adrenal secundaria, que en este caso esto me va a generar un hipocortisolismo. O sea, poco cortisol. Tiroides. Esas son las complicaciones secundarias. ¿Y qué es lo que vamos a ver a nivel de laboratorio? En el laboratorio vamos a ver niveles bajos de TSH, vamos a ver niveles bajos de T4, porque el paciente puede tener hipotiroidismo secundario. Entonces, TSH bajo, T4 bajo. ¿Y por qué en este caso? A ver, estamos conectados, a ver si.
Ya. A ver, ¿por qué en este caso ustedes creen que tendríamos una TSH baja y no como en el síndrome de Hashimoto, que tenemos una TSH alta? Eso es muy importante, chicos, por si acaso, porque le pueden poner en el examen, tenemos TSH baja, T4 bajo, T3 bajo, ¿cuál puede ser la causa? Y no me pueden marcar Hashimoto, ¿verdad? Porque Hashimoto solamente daña acá. Entonces, TSH es producido acá, por así decirlo, en la hipófisis. Entonces, por eso mi hipófisis sí está trabajando y como ve que produzco poco, produce más. Pues por eso vemos la TSH elevada. Pero en este caso, en el síndrome de Sheehan, lo que va a pasar es que mi hipófisis está isquémica, está necrosada, mi hipófisis no funciona. Si mi hipófisis no funciona y es la que produce la TSH, por esto en este caso, en el síndrome de Sheehan, sí voy a ver a la TSH disminuida, igual que la T4. ¿Ok? Y como les dije, también hay complicaciones, porque la hipófisis no solamente produce TSH, también produce la hormona de crecimiento, la prolactina, la GH, etcétera. Entonces, todas estas hormonas que vimos al inicio, que son producidas por la hipófisis, todas estas van a estar bajas, porque mi hipófisis no está funcionando. Y lo característico que vamos a ver en una paciente con síndrome de Sheehan es una hipófisis atrófica. Por la necrosis, la hipófisis empieza a achicarse, se atrofia. Entonces lo que vamos a ver es una silla turca vacía. Ya. Luego pasamos al hipertiroidismo. En el hipertiroidismo va a ser un síndrome cuando se caracteriza porque hay una producción excesiva, ¿no? Hiper, mucho, de hormonas tiroideas por parte de la glándula tiroides. Entonces, si el otro era un hipometabolismo, acá lo que nosotros tenemos es un hipermetabolismo. Hipermetabolismo. Ya. Entonces, las etiologías también pueden ser primarias o secundarias, básicamente, pero más que nada nos interesan las primarias, ¿ya? Por eso las secundarias no se las he puesto acá. Y dentro de las primarias, que son, pues como les digo, de origen tiroideo, la primaria, tenemos las más importantes que son las enfermedades de Graves-Basedow, que es la causa más frecuente. Y también les voy a hablar sobre la tiroiditis subaguda de Kerbein. ¿Ok? Entonces, esas dos son las que más nos importan, pero esta es la más frecuente. No se olviden. Entonces, en el caso de secundarias, incluso puede ser por algún adenoma, o sea, por ejemplo, tenemos un cáncer, una masa creciendo ahí en nuestra hipófisis, y bueno, este adenoma puede ser productor de TSH, entonces produce TSH, y aparte también la hipófisis produce TSH por sí misma, entonces hay un exceso de TSH y eso me genera un exceso de hormonas tiroideas y por eso me da hipertiroidismo, ¿no? Pero eso es bastante raro. Entonces, más que nada, concentrémonos en lo que es la enfermedad de Graves-Basedow y la tiroiditis de Kerbein. Entonces, en la fisiopatología es que nosotros tenemos que las hormonas tiroideas van a, van a aumentar la actividad metabólica en prácticamente todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando hay un aumento de esas hormonas tiroideas, se va a producir un aumento de la expresión de los beta-adrenérgicos. Entonces, esto incluso va a aumentar o va a potenciar incluso más el efecto simpático que tenemos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros aumentamos la T3, lo que vamos a ver es que va a haber un mayor consumo de oxígeno, mayor producción de calor, va a haber un mayor catabolismo de proteínas y lípidos, y si eso es lo más importante. Y ya con eso nosotros podemos sacar cuáles son los síntomas, cuál es la clínica característica de un paciente con hipertiroidismo. Y acá está. Y básicamente es lo opuesto al hipotiroideo. En este caso, si mi metabolismo va a estar así al toque, catabolizando proteínas, lípidos, lo que sea, todo lo que consumo, al toque se metaboliza. Entonces eso me va a hacer que yo pierda peso. En cambio, en el otro, que yo estaba todo lento, estreñido, mi metabolismo súper lento. Yo como.
y me engordo, ¿verdad? Entonces, hipermetabolismo, pérdida de peso. En este caso, va a aumentar mi calor corporal. Entonces, el paciente tiene, bueno, no lo menciono, pero es muy importante, intolerancia al calor. Eso también es recontra fijo en un paciente hipertiroideo. El paciente empieza a sudar mucho. Cualquier mínima elevación de temperatura ya está. ¿Qué calor hace? Entonces el paciente puede tener temblores también. Taquicardia. ¿Te acuerdan? En el hipotiroidismo tenía bradicardia. En este caso tiene taquicardia. Puede tener diarreas también. ¿Se acuerdan? En el hipotiroidismo el paciente tenía estreñimiento, constipación. En cambio ahora va a tener diarreas, o sea, todo lo opuesto. Ujú. Luego, cuando hablamos del diagnóstico, lo que vamos a ver es una TSH disminuida o suprimida, una T4 y T3 aumentada. Entonces eso va a ser lo más característico. Ya. Entonces, vemos la enfermedad de Graves-Bassett, que como les digo, es la más importante porque es la más común. Entonces, esta de acá, igual que la de Hashimoto, es una enfermedad por anticuerpos. O sea, es una enfermedad autoinmune. ¿Ok? Es una enfermedad autoinmune. Entonces, se va a caracterizar porque va a haber producción de anticuerpos estimulantes del receptor de TSH. En este caso, estos receptores, perdón, estos anticuerpos se les llama anticuerpos TRAP. No sé mucho con esa color acá. Anticuerpos TRAP. ¿Ok? Entonces, estos van a activar de forma anormal a mi tiroides y van a provocar que mi tiroides produzca un montón de hormonas tiroideas. Entonces, esto puede ser autoinmune por factores genéticos o por factores ambientales. En el caso de los autoinmunes es lo que les estoy mencionando, que mi propio sistema inmune va a generar anticuerpos, en este caso anticuerpos TRAP, que van a unirse al receptor de mi TSH en la tiroides y va a estimular como si fuera una TSH endógena. O sea, ya mi hipófisis no estaba produciendo TSH, sino que esos anticuerpos están generando el estímulo como si fuera una TSH normal, ¿verdad? En el caso de los factores genéticos, puede ser que tenemos una HLA-DR3 o un HLA-B8. Estos son los factores genéticos que me predisponen a que mi paciente tenga una enfermedad de Graves-Bassett. Y también igual los factores ambientales también me pueden generar una enfermedad autoinmune hipertiroidea. El estrés, el fumar, alguna infección viral, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar en su fisiopatología básicamente es que los anticuerpos TRAP van a estimular el receptor TSH dentro de las células foliculares tiroideas y van a activar la síntesis y producción de la T3 y T4. Entonces, además, también esos anticuerpos van a estimular a los fibroblastos y esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente van a estimular la producción de T3 y T4, sino que van a estimular la fibrosis. ¿En dónde? En la región orbitaria y en la piel. Por eso es que en estos pacientes con enfermedad de Graves-Bassett nosotros podemos encontrar una oftalmopatía y dermopatía. Acá vemos. Esto podemos encontrar en pacientes hipertiroideos por Graves-Bassett, un bocio difuso. Esto es lo que les mencionaba, bocio, que la tiroides crece por la hiperproducción, empieza a crecer, a crecer, a crecer, y eso se le llama bocio. Oftalmopatía infiltrativa, acá está. Y puede generar una dermopatía también, ¿no? Así se puede ver como pequeños manchitas rojas en las piernas, en los pies, en la piel básicamente. De ahí, en cuanto a la clínica, en verdad, acá arriba yo ya les mencioné pues la clínica general de un paciente hipertiroideo. Y básicamente eso es. Es lo mismo que encontramos en un paciente con Graves-Bassett, sino que hay algunos síntomas o signos específicos de Graves y esos son lo que les menciono, no lo de la oftalmopatía. ¿Y la oftalmopatía qué es lo que me da? Los famosos exoftalmos.
Ya, exoftalmos es cuando el paciente está con sus ojos así como que súper salidos y se le nota. Tú lo ves al paciente de perfil y su globo ocular sobresale de su cara, ¿ya? Por eso se ve así como asustado. Y en verdad en los libros, como les digo, salen esas fotos de los pacientes así con los ojos bien salidos. Y sí me ha tocado pacientes que he visto en el hospital, se ven igualitos. O sea, tú ves exoftalmos y dices, me suena a Grace Bassett, ¿ya? Entonces eso también es bastante característico. Para ver el diagnóstico, lo que vamos a ver nosotros es una TSH disminuida con una T4 y T3 libre aumentadas. Vamos a tener los famosos anticuerpos TRAP, obvio. Si no encuentro anticuerpos TRAP, no es Grace Basedow. Y también podemos encontrar la antitiroglobulina y anti-TPU elevadas, pero no es lo principal, ¿ok? Si no, borramos esto. Lo más importante es esto. Pero recuerden, no es que yo encuentro TPU y digo, ay, es Hashimoto, sí o sí. No, también me tengo que guiar de eso, ¿verdad? Obviamente en Hashimoto T4 y T3 están bajos, ¿no? Entonces no hay forma de que yo pueda confundirme. Luego, para ya terminar con el hipertiroidismo, vamos a hablar de la tiroiditis subaguda de Kervin. A esto también se le llama como tiroiditis granulomatosa. Este va a ser un proceso inflamatorio autolimitado y doloroso, en este caso sí duele la glándula, y de origen viral, eso no se olvide, es una enfermedad por causa viral. Lo que pasa es que hay una liberación transitoria de hormonas tiroideas porque van a haber destrucción de los folículos tiroideos a causa de estos virus. Generalmente se asocia a infecciones virales respiratorias previas. Es como que si lo ponen en un caso clínico, les van a decir que sí, que el paciente estaba, no sé, tenía una faringitis, tenía una neumonía, tenía alguna enfermedad respiratoria alta y ahora está con intolerancia al calor, ahora está bajando de peso, ahora está teniendo tal. Entonces me ponen que después de una infección viral respiratoria me empieza a hacer síntomas de hipertiroidismo. Entonces, ¿qué voy a pensar? Sheehan, no. Grace Basedow, no. No necesito tener un antecedente viral. Hashimoto, no, tampoco, porque es autoinmune. Entonces pienso al toque, Kervine. Ujú. Los virus mayormente implicados en estas infecciones virales son el virus Coxsackie, el adenovirus, el ecovirus o un paciente que ha tenido influenza. Mayormente lo voy a ver en pacientes que son mujeres entre los 30 y 50 años. ¿Y su fisiopatología cuál es? Lo que va a pasar es que la infección que yo voy a tener por este virus me va a generar una respuesta inmunológica e inflamatoria. Y esta respuesta me va a generar destrucción de mis folículos tiroideos. ¿Ok? Entonces, si yo destruyo mis folículos tiroideos, voy a tener una liberación masiva de T3 y T4 que ya están formadas. Ojo, no voy a aumentar la síntesis en este caso. O sea, estamos hablando de Kervine, no se confunda, no es lo mismo para Grace Bassel, esa es otra historia. Entonces, aquí en Kervine, el virus destruye mis folículos. Si destruye mis folículos, que son los encargados de sintetizar T3 y T4, significa que no voy a aumentar la síntesis, obviamente, no yo estoy destruyendo, sino que como lo estoy destruyendo, y acá también se guardan la T3 y T4 que ya están formadas previamente, voy a empezar a liberar de forma masiva. Obviamente esto es por un tiempo, ¿no? Y entendiendo esta fisiopatología, ustedes dicen, entonces, esto no puede ser una enfermedad de por vida, una enfermedad crónica, como lo pueden ser el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Estos pacientes toman pastillas, por ejemplo, una tiroidectomía, le sacaste la tiroides y tiene hipotiroidismo secundario a eso. Entonces, esos pacientes van a tener que tomar sus pastillas para sustituir esta T3 y T4, pero de por vida. Pero en este caso, si lo que ya está formado lo libero, obviamente en algún momento se va a acabar, ¿verdad? Entonces, Kervine es transitoria, ¿ya? Entonces, eso no se olviden, es transitoria. Entonces, va a haber liberación masiva de T3 y T4 ya formadas. Entonces, cuando estas reservas se agotan, el paciente va a entrar en una fase hipotiroidea transitoria, porque si yo ya libero, causo hipertiroidismo, ¿verdad? Porque se van a aumentar T3 y T4. Pero luego,
se acaba la reserva, dejo de liberar lo que ya estaba formado. Entonces el paciente se va para abajo y se genera una fase hipotiroidea que va a durar un rato. Y finalmente, ya se empieza, cuando ya empiezas a curarte, porque ya te curaste la infección y todo esto, la función tiroidea empieza a normalizarse y el paciente vuelve a la normalidad, ¿no? Entonces, los síntomas, son generales y el paciente puede tener fiebre por la infección, malestar, fatiga, dolor faríngeo previo y de síntomas tiroideos también. El paciente puede empezar a tener dolor cervical de tipo anterior, o sea, acá, no acá. Puede tener un bocio doloroso. La mayoría no son bocios dolorosos, son bocios que pueden ser difusos. En Grace Bassett, por ejemplo, también puede haber bocio, pero no duele. De ahí el paciente puede tener síntomas de hipertiroidismo transitorio. Como les digo, pues cuando se libera lo que ya está formado, la tiroides sube. Entonces, hipertiroidismo se acaba, baja y de ahí se normaliza. Em, entonces tenemos un curso típico. Tiene la fase tirotóxica, que es donde se empiezan a liberar estas hormonas, perdón, estas T374, y el paciente se vuelve hipertiroideo. Luego se acaba y el paciente se vuelve hipotiroideo, y luego recuperación. Más o menos en 2 o 6 meses el paciente ya está normal. ¿Y cuál es el diagnóstico? Al momento de la fase inicial vamos a tener T3 y T4 elevados por el hipotiroidismo, una TSH baja, un BCG elevado, un PCR elevado porque hay inflamación por la enfermedad, leucocitosis también porque estamos frente a una infección. Y lo más importante también, no voy a encontrar anticuerpos. Aquí no estamos hablando de nada autoinmune, por si acaso. Y finalmente, mi pronóstico, bueno, en este caso, como les digo, es transitorio, es autolimitada, pasa la infección, pasa un tiempo y todo vuelve a la normalidad. El 90-95% de los pacientes se van a recuperar y esto de hipotiroidismo va a quedar atrás. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos, con respecto a hipotiroidismo? O todo claro, para ya pasar a lo que es síndrome metabólico y diabetes. Y ya con eso acabamos. Todo claro, supongo. Ya. Bueno, entonces en el síndrome metabólico lo que vamos a ver, lo que más nos importa es la obesidad. Le voy a dar así datitos básicos que quizás le pregunten. En cuanto a la obesidad, obvio es una enfermedad crónica, multifactorial y compleja, ¿no? No te da obesidad o no tienes obesidad simplemente por un solo factor. ¿Y cómo voy a diagnosticar yo a un paciente obeso? Por el IMC. Eso se lo aprenden como sea, antes de dormir lo leen, en la mañana, lo que sea, pero se lo aprenden para ahorita y para toda su vida. Porque es muy importante que sepan cuándo un paciente está dentro de los rangos normales, cuándo es que ya está dentro del sobrepeso, obesidad tipo 1, 2, 3, mórbida. ¿Ya? Entonces, esa clasificación se la tienen que aprender. Es importante también saber que una persona puede ser obesa y según su distribución de la grasa, yo la puedo clasificar en una obesidad androide o una obesidad ginecoide o ginoide. Sí, más o menos ginecoide. Al androide se le llama manzana. Es la más, creo que es la más común y es cuando la grasa que yo como, o sea, como, y lo que va a pasar es que la grasa se va a acumular acá, en el abdomen. Por eso se le ve en la figura de manzana, porque es como que redondita. Y esta es la que más riesgo cardiovascular me da. En la obesidad de tipo ginecoide o también llamada PERA, la grasa se me va a ir más a las caderas y a los músculos. Por eso es una forma de perita. Flaquito arriba y luego unas super caderas.
¿ok? Y más que nada este tipo, por eso se le llama también periférica. Y eso se le llama central. ¿Ok? Entonces esas son las dos características de la distribución de la grasa. Bueno, la obesidad básicamente va a implicar alteraciones metabólicas, endocrinas, inflamatorias sobre todo. El paciente va a estar como que en un estado inflamatorio constante por el hecho de la obesidad. Entonces va a haber un exceso calórico crónico. Esto va a generar que se haya un aumento de el almacenamiento de las grasas, o sea, en los adipocitos se va a aumentar, aumenta la grasa. Entonces, como va a aumentar la grasa en los adipocitos se van a hipertrofiar, van a crecer y van a empezar a secretar citocinas proinflamatorias, como las interleuquinas, los factores de necrosis tumorales. Entonces, por eso mi paciente, lo que les digo es que mi paciente va a estar en un estado inflamatorio constante. Esto me puede generar resistencia a la insulina, hiperinsulinemia o mayor lipogénesis. Las complicaciones que puede haber en estos pacientes es que pueden desarrollar complicaciones metabólicas como la diabetes tipo 2, casualidad, dislipidemias, hipertensión, problemas cardiovasculares, enfermedades coronarias, un accidente cerebrovascular o enfermedades respiratorias, que es muy común verlos en los obesos, es un síndrome de apnea obstructiva del sueño que se quedan dormidos y a veces como que se levantan porque dejan de respirar. Esa es la apnea obstructiva del sueño. Y también, por ejemplo, problemas hepáticos como los pacientes que tienen hígado graso. Y en cuanto al pronóstico de estos pacientes obesos, una obesidad sin control aumenta el riesgo de muerte prematura. Y si un paciente pierde del 5 al 10% del peso corporal, va a mejorar significativamente sus parámetros metabólicos y también va a reducir significativamente su riesgo cardiovascular. ¿Ok? Y pasamos a otra cosa del síndrome metabólico que vendría a ser la diabetes. Le voy a explicar así a grosso modo, a grandes rasgos, lo que es la diabetes, y así no vamos a ponernos muy específicos. Es el último tema y en verdad, mm, no lo sé, creo que más adelante lo van a ver más específicos. Ya. Entonces, la diabetes mellitus va a ser un grupo de enfermedades metabólicas que va a caracterizarse por una hiperglucemia, ¿no? Eso ya lo tiene bastante claro, creo. ¿Por qué? Porque van a haber defectos en la secreción o en la acción de la insulina o en ambas. O se secreta poca insulina, o se secreta suficiente pero no funciona, o las dos. Entonces, cuando yo tengo una hiperglucemia sostenida, o sea, de forma crónica, esto me va a generar daño a largo plazo en distintos órganos. Y esas son las complicaciones de la diabetes, ¿no? Los pacientes diabéticos. Por ejemplo, los daños en los ojos, riñones, nervios, corazón, vasos sanguíneos, que más adelante vamos a ver específicamente cuáles son los daños. Entonces, la diabetes puede ser de tipo 1 o de tipo 2. Acá vemos en la imagen. La de tipo 1, como vemos acá, una X. Porque lo que va a pasar es que es una enfermedad autoinmune, ya, una enfermedad autoinmune que se va a caracterizar por la destrucción de las células beta pancreáticas. Este es mi páncreas, ¿ya? Dentro de mi páncreas tengo mis células beta. Pero en este caso, estas células beta están destruidas, no funcionan. Y las células beta son las encargadas de producir la insulina. Entonces, si mis células beta están rotas, destruidas, no voy a producir insulina, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me pasa en una diabetes de tipo 1. Por otro lado, en una diabetes de tipo 2, lo que va a pasar es que va a haber una alteración, pero de tipo progresiva. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque se va a asociar a lo que son los pacientes obesos, sedentarios, viejitos, antecedentes familiares. Entonces, lo que va a pasar es que em, mi páncreas va a producir suficiente insulina. Todo correcto. Pero tú comes mucho azúcar o mucha grasa. Igual al final se va a convertir en azúcar, en glucosa, básicamente. Entonces,
Como algo, mi cuerpo, mi páncreas, mis células beta, va a decir, ok, libera insulina para poder este, contrarrestar esta glucosa, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo consumo más de lo que necesito? Ya sea porque soy obeso o porque soy sedentario y no es que coma tanto, pero es que no quemo lo que yo estoy consumiendo igual. Entonces, en este caso, va a haber mucha más glucosa de la cantidad de insulina que está produciendo mi páncreas. Entonces, mi páncreas al inicio va a decir, ok, voy a producir más insulina para poder equilibrar la cantidad de glucosa que encuentra en el cuerpo con la insulina que se produce. Entonces, puedes vivir así un tiempo, pero llega un tiempo en el que el páncreas se cansa. Dice, ya llevo años, meses, produciendo mucha más glucosa, estoy trabajando más de lo que yo debería, me canso, me agoté. Entonces el páncreas deja de producir suficiente insulina y tú sigues consumiendo la misma cantidad. Entonces aquí dañaste tu páncreas y ya se genera lo que es la resistencia a la insulina. ¿Ya? De acá esto es lo característico de la de tipo 2. Resistencia a la insulina. Una resistencia a la insulina es que es un estado en donde el músculo, o bueno, las células del músculo, también mi tejido adiposo y mi hígado ya no van a responder adecuadamente a la insulina que se está produciendo. O sea, ya hemos recibido tanta insulina que ya me vuelvo resistente a ello, que necesito más para recién captarla. ¿Ya? Entonces, eso es lo que empieza a pasar, resistencia a la insulina. Y esto genera también que haya una disminución de la captación de glucosa, porque el músculo también empieza a dejar de captar más glucosa. Hay aumento de producción hepática de glucosa, o sea, encima de que como más glucosa, o bueno, como más, y eso me genera más glucosa. Encima mi hígado empieza a producir más glucosa. Encima las células beta empiezan a fallar y todo esto me genera una inflamación crónica, me genera estrés oxidativo, lipotoxicidad, entonces todo esto mal, ¿no? Entonces los síntomas clásicos de un paciente con diabetes tipo 2 son estos. Las 4P: poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Poliuria, orina aumentada, o sea, el paciente orina varias veces al día. Polidipsia, tiene mucha sed. Polifagia, come más. Y pérdida de peso inexplicable. ¿Ya? Entonces esas son las 4P famosas de la diabetes tipo 2. Y efectivamente los pacientes se vienen diciendo eso. Tengo más sed, estoy orinando mucho, doctora, y ya me la sacas al toque. En cuanto a las complicaciones que uno ve en el paciente, acá, ese dibujito. Tenemos complicaciones que pueden ser microvasculares o complicaciones que pueden ser macrovasculares. No se olviden, estas complicaciones son em, crónicas, son a largo plazo. No es que me detectan diabetes hoy día y mañana yo ya tengo problemas, retinopatía, ceguera. No. Normalmente se demora como unos 10 años, a menos que la glucosa no esté controlada, a menos que te llegue altamente a tienes diabetes, ok, me llega, no tomas tus medicamentos, tienes glucosas súper altas, tienes una hemoglobina glicosilada también súper alta, que significa que te estás controlando mal. Entonces, en esos casos, puede ser que las complicaciones vengan antes de lo que deberían. Pero normalmente, en un paciente que ha sido detectado con diabetes y sigue su control, sigue su tratamiento, hace su dieta, hace su ejercicio y cumple con las cosas que se le indica, sí, puede ser 10, 11 años más o menos que empiecen a verse las primeras complicaciones, ¿no? Entonces, las complicaciones microvasculares básicamente son retinopatía, que me puede generar en una ceguera, nefropatía, es en el riñón, nefro. Esto me puede generar una enfermedad renal crónica o una neuropatía. Neuropatía es cuando hay daño de los nervios, sobre todo distales. Entonces lo que vamos a ver es que el paciente va a tener el famoso pie diabético. ¿Y por qué? Porque lo que pasa es que el paciente, sus nervios no están funcionando muy bien. Se le adormecen las piernas, sienten hormigueos en la pierna. Entonces, el paciente se corta por ahí
le sale una herida o una úlcera, yo que sé, una ampolla, se infecta la ampolla. Y al paciente no le duele porque sus nervios no están funcionando muy bien. Entonces esto va empeorando, empeorando porque al paciente no le duele, el paciente ni siquiera se lo mira. Bueno, el pie no es algo que se mire mucho, ¿no? Quizás por eso también pasa el descuido de las mismas personas. Entonces al final ese pie se termina infectando, ulcerando, necrosando y al final, ¡traj! Se le corta el pie y ya, ¿no? En cuanto a las complicaciones macrovasculares, el paciente puede tener infartos, enfermedades como el ACV, eh, distintas de estas cosas, ¿no? Y ya por último, para diagnosticar, así les menciono rapidito cuáles son los valores que podemos encontrar en un paciente. Si el paciente viene en ayunas, le hace su examen a primera hora, le dice, señor, venga en ayunas, si yo encuentro más de 126 miligramos por decilitro de glucosa, diabetes. Otra cosa, si yo le doy al paciente la prueba de poscarga, puede ser que le doy 75 gramos de azúcar. Se supone que el páncreas debería producir la suficiente insulina y bajar esta azúcar, ¿verdad? Entonces, este examen es glucosa 2 horas postcarga, o sea, después de 2 horas de darle el azúcar, si yo encuentro más de 200, significa que esta insulina no está funcionando bien, o sea, hay resistencia a mi insulina. Entonces, diabético. Si mi hemoglobina glicosilada, que es la que usamos para nosotros ver si es que mi paciente está tomando sus pastillas, está controlando o no, porque muchas veces su glucosa puede llegar con glucosa baja. Y tú dices, ah, muy bien, señor, se está controlando. Pero luego es su glicosilada y está en 8, 9. Entonces me indica que no. Simplemente ahorita se tomó 3 metforminas y te está engañando. Entonces es una forma de detectar al paciente mentirosito. Y luego tenemos a la glucosa al azar, más síntomas. El paciente no vino en ayunas, vino normal, simplemente vino también tomándose su quino, su pan con palta, y te viene con los síntomas al consultorio. Entonces tú le dices, ah, ok, vamos a tomarle su prueba, ¿no? En la que te pinchan el dedo y te miden la glucosa. Entonces, como el paciente ha comido, se supone que esté un poquito alta, ¿no? No esperemos encontrarla en 126, claramente. Entonces, glucosa al azar, o sea, en cualquier momento, más te viene con síntomas, le saca sangre y tiene más de 200, eso me indica que el paciente puede tener diabetes, ¿verdad? Entonces, en cuanto a su pronóstico de estos pacientes con diabetes, si el paciente tiene un buen control glicémico, o sea, que nosotros encontramos hemoglobina glicosilada menos de 7%, me indica que este paciente tiene una reducción de su riesgo de tener complicaciones microvasculares, entonces le va a ir muy bien, va a atrasar mucho más tiempo que empiece a tener retinopatía, cejera, nefropatía, etc. Y en la diabetes tipo 2, el hecho de que el paciente tenga un diagnóstico precoz y encima acate lo que son los cambios en el estilo de vida, puede también retrasar la progresión de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, eso sería todo. Y pasaríamos a lo que son las preguntas. A ver, chicos, los que están. ¿Qué hallazgo clínico es más característico en la enfermedad de Graves-Basedow? Primero, Graves-Basedow. Oftalmolopatía. Sí, muy bien. Oftalmopatía. Claro, Graves-Basedow, ¿de qué era? ¿Hipo o hiper? ¿Te acuerdas? Hipertiroidismo. A ver si no lo han hecho con ChatGPT. Hiper. Ajá, muy bien. Graves-Basedow es hiper. Y su causa era autoinmune. Como para que no se olviden. Entonces, sí, si es hiper, primeramente, vemos bradicardia, no, porque eso No, es en el, taquicardia, taquicardia. claro, muy bien, taquicardia, ¿no? Galactorrea no es característico en verdad, puede ser por exceso de prolactina, pero bueno, eso es otra cosa, entonces no, galactorrea es que pues hay producción de leche, ¿no? De leche materna. Y mixedema tampoco, no es muy característico. Mixedema es más o menos cuando en las piernas se llenan de líquidos, se hincha el paciente. Entonces tampoco, no es característico. Entonces está bien, la oftalmopatía.
¿Qué tipo de tiroiditis tiene dolor cervical anterior, fiebre y elevación del BCG? BSG. ¿Cuál es la tiroiditis con bocio doloroso? Y acá, fijo, si tengo fiebre, ¿qué tengo yo? Tengo fiebre, Una infección. claro. ¿Y cuál era causada por una infección? Hay una nomás que tiene. Que tu paciente te dice, ay, sí, tenía una enfermedad, tenía faringitis, doctora, sí, pero ya me estoy curando, pero ahora, pucha, estoy bajando de peso, tengo mucho calor, tengo exoftalmos. La tiroides, Carvay. Ajá, muy bien. Sí, tiroiditis de Carvalho es la única, ni Hashimoto, ni Basedow, ni lo que sea, ni por adenoma. O sea, esa es la única que tiene un antecedente de infección viral. Por eso es la que es transitoria. Y sí se va a curar el paciente. En las demás no. Ya. 3. En la tiroiditis Hashimoto, ¿cuál es el anticuerpo principal en el que encontramos en el 90%? La antiperoxidasa. La B, Ajá, antiperoxidasa. muy TPO. bien. La anti-TPO. Esta es la fija. Esa es antitiroglobulina, no se olviden, es anti-TG. Y sí, efectivamente, ¿se acuerdan que yo les dije que sí encontrábamos anti-TG también? Pero menos. La principal, siempre que les pregunten, la principal es la anti-TPO. Porque como vimos también en base 2, como también es autoinmune, también podemos encontrar la antitiroglobulina. ¿Ya? Entonces, más que nada, la anti-TPO es de Hashimoto. Entonces, en la enfermedad de Graves Basedow, ¿qué prueba confirmaría mi diagnóstico? La de los Sí. anticuerpos. Ajá. Claro, muy bien, porque Basel también, no se olviden, es autoinmune, igual que Hashimoto, ¿ya? Entonces, encontramos los anticuerpos TRAP, ¿ya? Que funcionaban como una TSH endógena y generaban que se produzca más T3, T4. Una ecografía sí se le hace ecografías a los pacientes, pero con una ecografía yo no puedo confirmar mi diagnóstico, porque puedo encontrar bocio, encuentro mi tiroides inflamada, mi tiroides hipertrofiada y digo, "Ah, ok, puede ser Graves Basedow, puede ser también Kervine", entonces no me confirma. Medición de T374, yo puedo medir las T374, también puedo decir o es Basedow o es Kervine. Y si las encuentro bajas es Hashimoto, Sheehan, hay varios casos, o puede ser un adenoma, entonces no me confirma que sea Graves Basedow. Y TSH suprimida tampoco, porque también lo vemos tanto en Graves Basedow como en Irvine. Entonces, la única que me confirma es que como es autoinmune, te van a encontrar anticuerpos. Y la última, facilito, cuál no es parte de un síndrome metabólico? La B porque en realidad disminuye el HDL. Ajá, correcto. El HDL es el colesterol bueno. Entonces, eso sería todo, chicos. Ahorita les mando el post-test y ya con eso acabamos. ¿Qué tal la clase? Un poco larga, ¿no? Pero entendieron todo. Creo que es bien importante endocrino es cosa de toda la vida que lo van a ver todos los días. O Sí, alguna un poquito duda. larga, pero Sí. interesante. Ya. Ya, chicos, entonces espero que sí hayan entendido todo. Gracias a el post-test. Entonces, cualquier cosa me preguntan. Igual, como les digo, si tienen alguna duda para el momento del. Creo que ya les viene el parcial. Entonces, si tienen alguna duda o algo quieren que trate de profundizar. Ahorita tengo tiempo, así que me avisan. Ya, pues, chicos. Ya nos vemos el otro sábado. Gracias. Gracias.